Yo quiero iniciar el acto de inauguración de este coloquio puntualizando solamente ciertas preocupaciones. Con seguridad es muy fácil de atribuir y descalificar como política ciertas acciones. Tampoco inicié la huelga de hambre ni por preocupación política ni por alguna idea descabellada. Aparte de que la región de La Paz o el departamento de La Paz tienen necesidades como cualquier otra región, como cualquier otro departamento, para cumplir con las demandas y con los proyectos, por lo menos mejorar la calidad humana. Pero yo era muy consciente que en el 2009 hemos iniciado un camino en una coyuntura evidentemente distinta. Al fin y al cabo, un camino. El camino que señaló la Constitución. Un camino, yo diría, hacia la profundización, llamaremos de manera general, la descentralización. En ese momento, con seguridad, muchos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Después del 2000, y particularmente después del 2003, abrimos un debate muy complicado, muy difícil, muy conflictivo en el país, que en ese momento hemos llamado agendas, agenda de octubre y agenda que en ese momento, en el momento político también llamamos agenda de media luna. Fue un debate intenso, donde mi persona fue partícipe muy activo en la política. Sé muy bien las discusiones, los problemas, los conflictos que venían. Se abrió dos debates. Uno del occidente, que siempre apostó mucho al Estado, y otro del oriente a la Amazonía, que apostó sobre todo la descentralización. Y sabíamos todos eso. En ese momento conflictivo, muy probablemente, el debate fue muy politizado. Quizás no obedecía a las discusiones, no diría ni siquiera académicas, sino fundamentalmente a sentimientos que cada región había desarrollado después de la frustración del neoliberalismo en su conjunto. Pero yo quiero decir un antecedente más. Incluso en la etapa de en la etapa del neoliberalismo empezó ya la preocupación de la descentralización. Por lo tanto, la política de descentralización no fue una preocupación reciente. Y en esa política de descentralización, yo voy a decir muy neutralmente, y no solamente digo hoy, y afirmado en muchos de mis textos de manera muy crítica, pero avanzamos, quizás de manera más profunda, en Bolivia, en la política de descentralización, con la ley de participación. Yo tengo libros, artículos, escritos de ese tiempo muy críticos, la forma de descentralización.
Pero en términos generales de descentralización, creo que nadie puede discrepar en el sentido que hemos tenido en Bolivia una de las políticas de transformación en cuanto a la descentralización más seria, criticada desde diferentes puntos de vista, no a la descentralización, sino a la forma de descentralización. Yo, por ejemplo, criticaba que esta descentralización, donde estaba potenciándose a los municipios, yo decía, era mejor, ahora sí, reivindicar las prácticas indígenas en esa descentralización. Era mi crítica dura al neoliberalismo, porque se implementaba la lógica liberal hacia los municipios, olvidando las prácticas de los indígenas. Era mi punto de vista. Y todavía lo confirmo y estoy muy creyente que no hemos llegado a ese nivel de dar autodeterminación a los sujetos propios de la región. Todavía, desde mi punto de vista, sigo afirmando lo que había afirmado en mis artículos, en mis investigaciones de aquel tiempo. Pero es que hay algo que hay que valorar en ese tiempo, que hoy día pongo como un punto de discusión. Lo que hay que valorar, que la descentralización no solamente fue política, ni tampoco como norma. La visión de descentralización estaba basada fundamentalmente en el municipio. Esa es la visión neoliberal de descentralización. Pero en algo fue coherente en ese tiempo. Lo coherente ha sido en que también descentralizó los recursos económicos. Se delegó competencia a los municipios. Competencias que hoy día pueden estar nuevamente en debate, pero al fin y al cabo delegó competencias, algo que no había en todo el trayecto histórico de nuestra Bolivia en la etapa republicana. Se siempre manejado desde el Estado central, pero con la ley de participación se descentraliza las competencias a los municipios, pero esas competencias lo asignaron recursos económicos que hemos llamado coparticipación tributaria, y de paso después prácticamente hubo otro aumento, el HIPIC, que las deudas que teníamos, las condonaciones, se distribuyó igual a los municipios. Aumentamos en algo a los municipios. Y lo más interesante, yo rescato hoy de esa ley, hay que ser honesta, así neutral, académica. Quizás fue el proyecto más democrático de descentralización de los recursos. O los pocos recursos que se descentralizó, estamos hablando del 20% de coparticipación, quizás se visionó de manera más democrática cuando se dijo redistribución por población per cápita. Para mí esa visión sigue siendo tan democrático. Después en los otros recursos se acuñó otro concepto, la equidad, en función de la pobreza, en función del territorio, se acuñó otro concepto. Redistribución por población y redistribución por equidad, dos conceptos que se acuñó en esas épocas. Y ese hecho, sin duda, potenció de alguna manera a los municipios. Fue un aprendizaje de gestión pública para todos los municipios rurales fundamentalmente, pero también potenció ciertos élites políticos en las regiones, porque tenían que elegirse concejales, alcaldes, por primera vez,
Y ese tipo de elecciones cuestionado es otro asunto. Fue liberal, es otro asunto. Pero fue una política de descentralización. En 2003 abrimos otra ruta de la historia. Una ruta de la historia en donde había deudas y problemas estructurales históricas que solucionaban. Y precisamente esa era lo que hemos llamado el problema de colonialidad y colonialismo, que habría que dar un salto más, porque nuevamente el país se había polarizado en esa discusión nuevamente de civilizaciones. Pero en esas civilizaciones se mezcló precisamente con este tema nuevamente de la visión de descentralización. Yo me acuerdo cuando discutimos, que todavía yo era parte del gobierno, cuando discutimos qué hacemos con esta discusión nuevamente de descentralización, o el tipo, la concepción de descentralización, las autonomías. Y éramos mayoritarios en la discusión que hay que apostar por autonomías. Ahí me salí. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de eso se cambia la visión de descentralización. Y ya no va a estar basado la visión de descentralización a partir de los municipios, sino se acuña otro elemento. La visión de descentralización a partir de las autonomías departamentales. Y se trabaja la Constitución bajo esa visión. Descentralización a partir de las autonomías departamentales. Cosa que en 1994 no había esa visión. Las subprefecturas llamadas en esa época siempre eran consideradas parte del Estado central y no como parte de descentralización. Por eso no figuraba ese concepto de autonomía departamental. Y en la Constitución ya aprobada en febrero de 2009 prácticamente está la autonomía departamental. Avanzamos en el concepto de autonomía departamental en términos políticos. Avanzamos mucho. Que las autoridades, asambleas y las gobernaciones sean elegidas. Que sea decisión del soberano departamental. Avanzamos. Cosa que antes no había. Avanzamos. Pero después de 2009 seguimos avanzando con aclaraciones y definiciones en cuanto a delegación de competencias. Muchas, pocas, es otro debate, pero delegamos y clasificamos competencias, lo que corresponde al Estado central, lo que corresponde a los gobiernos departamentales y lo que corresponde a los municipios. Avanzamos en las competencias. Y la Constitución delega un mandato. Y yo creo que muy coherente, en el sentido que ninguna competencia delegada al Estado central, departamental y municipal puede funcionar sin recursos económicos. Todos eran conscientes en ese tiempo, estoy hablando desde 2009. Pero ¿cómo vamos a discutir estas competencias?
¿Qué vamos a hacer para discutir esta financiación de estas competencias? Porque al fin y al cabo hay que financiar las competencias delegadas a cada entidad autónoma. Creo que se llega a una conclusión, que todavía no teníamos datos exactos de la población. Por lo tanto, hay que hacer el censo que correspondía hacer después de 10 años. Se tardó, se debatió, que se llevó el 2002 el censo. Y la Constitución dice, va a haber pacto fiscal, va a haber discusión de cómo asignar recursos a las competencias una vez ya ha sabido la cantidad de población de cada región y de cada municipio. Dejamos ahí. Y la Constitución bien claramente, después de 6 meses, una vez realizada el censo, se realizó el 2012, pasó el 2013, pasó el 2014, 15, 4 años, nada. Y eso fue mi preocupación. Ya no se habla nada, ya nadie quería hablar ya del pacto fiscal. Ya estaban considerados como tema olvidado o como un tema totalmente secundario y marginal entre la preocupación del Estado y todas las autoridades. Aquí quiero puntualizar algunas cosas, discúlpenme que tarde porque es muy importante esto para que podamos discutir el tema, porque no es una cuestión política, esto es una cuestión pendiente. Una cuestión de deuda, que hace tiempo hubiéramos solucionado esto, y no recién sentarnos aquí y querer discutir, no, esto ya debía de solucionar en 2013, en 2014 ya debían estar funcionando con nuevo pacto fiscal, ya estamos llegando a otra gestión 2019 y igual sigue todavía una resistencia. ¿Saben? El pacto fiscal ya tenía que haber una propuesta técnica y había una instancia encargada constitucionalmente. ¿Y cuál es esa instancia encargada constitucionalmente? Es el Servicio Estatal de Autonomías. Ellos estaban obligados a diagnosticar los fuentes seguramente de recursos que se generan en el país, cruzar con la cantidad de población y cruzar con las competencias. Y tenía que dar una propuesta de pacto fiscal, cosa que no hicieron hasta hoy. No hicieron hasta hoy. ¿Qué hizo el Servicio Estatal de Autonomías? Solamente entregó un documento con un diagnóstico muy general, a mi gusto nada profesional, concluyendo y recomendando 5 etapas de pacto fiscal. Para eso no había ninguna necesidad de dar tarea al Servicio Estatal de Autonomías. Esa definición de 5 etapas al fin y al cabo era una decisión política. 5 etapas en donde tiene que haber fase de inicio, fase de diagnóstico, fase de socialización. El último punto, el pacto fiscal. Eso ya era
en mi criterio, es mi punto de vista, solamente para que no tenga nadie una responsabilidad de incumplimiento de deberes, solamente para salvar eso era. Prácticamente no se mostraba ninguna voluntad de discutir seriamente la discusión del pacto fiscal. Por eso solamente termina recomendando esos 5 pasos que hoy día defienden a rajatabla los del Ministerio de Autonomías. Esos 5 pasos, desde mi punto de vista, solamente es para dilatarlo, para no discutirlo, porque lamentablemente, tal como hemos iniciado el 2003, con unas 2 posiciones, hoy día sigue tan vigente. Una visión, yo diría, tan centralista, tan hegemonizador de recursos, una visión, yo diría, exacerbada de monopolizar los recursos a partir del Estado central. ¿Y por qué esta visión? Siempre uno pregunta, ¿por qué el gobierno central siempre quiere monopolizar los recursos? ¿Es coherente ideológicamente con la Constitución o no lo es? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Fácil. Fácil. Porque en tanto monopolizas los recursos, tienes mayor posibilidad y facilidad también manejar políticamente. Eso es lo que está pasando. Porque con ese monopolio de recursos, el gobierno central puede hacer con ese recurso lo que a él le parezca, que no obedece a ninguna planificación. Con eso puede hacer incluso lo que la Constitución no lo delega obligatoriamente. Por ejemplo, construir armas en los estados, servicios básicos. Eso la Constitución delega de manera obligatoria a los municipios. Pero el gobierno central puede haber porque monopoliza los recursos. Los gobiernos municipales no lo pueden hacer eso. ¿Y por qué? No pueden encargar en los estados, sus aulas, sus tinglados, sus canchas, lo que sea. No lo pueden hacer con tranquilidad, precisamente porque carecen de recursos. Porque ese recurso que lo toca para cumplir esa función, lo está monopolizando el gobierno central. Eso es el tema de fondo. La otra visión, yo diría más democratizadora, más revolucionaria, es precisamente la que reclama: hay que descentralizar y democratizar los recursos. Y digo revolucionaria, ¿por qué? Porque en tanto damos el poder al pueblo, como lo hemos avanzado en eso, en la capacidad soberana de elegir sus autoridades, en su capacidad de planificar sus necesidades, sus potencialidades, es dar mayor poder al pueblo mismo. Pero para planificar y para desarrollar de manera más autodeterminada, necesitas recursos. Y por ahí esta visión dice: hay que democratizar los recursos. Necesitamos financiar nuestros proyectos, nuestras necesidades, conforme a una planificación de la región. Y en esto, nada que ver la gestión, sea eficiente o no eficiente, nada que ver. Porque las autoridades siempre habrán siempre autoridades más eficientes, menos eficientes.
Pero no estamos discutiendo eficiencia o no eficiencia de estos pocos recursos que no tienen ninguna posibilidad de financiarse a sí mismo. Entrar a este debate de qué es, ¿no?, capacidad de gestión o menos capacidad de gestión es desviar el tema de fondo. El tema de fondo es cómo democratizamos los recursos. Eso es lo que falta. Ese espíritu es lo que falta. Por ejemplo, la Gobernación de La Paz tiene que planificar sobre un monto de 200 millones. Sobre esos 200 millones puede uno evaluar eficiente o ineficiente, pero eso no es discusión. Pero si hubiera tenido la capacidad, por decirle, discutir su inversión pública a partir de 3.000 millones por lo menos, ahí puedes también igual evaluar a tu autoridad, sea mujer y hombre, ¿es eficiente o no es eficiente? Eso la población decide calificarla, pero de su propia región. Pero esa eficiencia y ineficiencia jamás puede ser considerada en el debate del pacto fiscal. Y centrarse en eso prácticamente es no poner voluntad para discutir el pacto fiscal. Ahora, el concepto de pacto fiscal evidentemente es polémica, polisémica. Es cierto, es eso. Pero en esa polisemia hay una regla común, una preocupación común. Y el pacto fiscal en sí mismo es discutir la redistribución de recursos. Eso es. Y hablar de alta productividad, menos productividad, o empresa estatal o no empresa estatal, son visiones ya de desarrollo que cada autoridad, que cada lineamiento político lo tiene, cada ciudadano. Querer obligar que tienes que hacer empresas departamentales es una visión. ¿Será exitoso o no será exitoso? Dicen que siempre tiene que estar basada en los trabajadores asalariados, son visiones. Eso no es ningún condicionante para hablar de redistribución. Mi conclusión, en vez de avanzar en la descentralización, porque la descentralización significa dar mayor poder de decisión a la gente en términos de planificación, en términos de decisiones políticas, en términos de distribución de economía, eso es descentralización. Es decir, estamos creyendo a la población que tiene mayor capacidad de ejercer su decisión a sí mismo. Y cuando no creemos en eso, no queremos dar poder, no queremos dar economía, no queremos dar su capacidad de planificación. Eso es. La centralización generalmente es eso, no creemos. Y creemos que solamente una instancia burocrática dirigida por un Estado central la que puede decidir el destino de los ciudadanos. Eso es. Y esa creencia de decir que solamente yo Estado, y el Estado tiene carne y hueso, son administradores que creen que puedo solucionar, puedo percibir sus necesidades. A este le falta vivienda, lo voy a dar vivienda. A este le falta tanto, lo voy a dar esto. Aunque no parte de una preocupación ni de una decisión del pueblo mismo. Eso es la visión. Y para concretizar esa visión, les voy a contar la historia. En ese sentido sí hemos retrocedido. Por lo menos antes
había mayor capacidad de decisión de las autoridades regionales. Hoy día no. Es todo dirigido del Estado. Yo me acuerdo, porque fui secretario general, hasta podíamos negociar de manera directa con la cooperación internacional. Hoy día nada. Todo pasa por el BIFE. Y el BIFE te dice, está autorizado si eres amigo. Y si no, te cierran. Nunca se ha visto eso. Hoy día te dicen lo que te asignan los recursos a las gobernaciones y a los municipios, ya te dirigen. Te dice, te estoy dando este dinero, pero tienes que gastar este % en esto. Esto es como decir, te voy a dar por lo menos 1.376.000 en el caso, digamos, de gobernación. Pero de ese millón, ni siquiera tienes que oler el 50%. Eso nosotros administramos, pero está en tu cuenta. Pero eso es la verdad. Y no solamente a La Paz, sino a todos los departamentos. Pero de los que tienes que oler, además, tienes que, este % tienes que pagar de este IDH o IDH, tienes que pagar ya tanto a la universidad. Ya te están obligando. Después de esto que te estoy dando de IDH, ya abono dignidad tienes que ponerlo esto, pero está en tu cuenta, ¿no? De esto, abono de vacunas. Lo que te dan, ni siquiera tienes la posibilidad de planificar tú en qué puedes gastar de manera eficiente en lo que necesita tu región. No puedes planear, te dirige. Eso es el centralismo exacerbado. Esto es lo que está discusión de fondo. Yo creo que esto es una debilidad increíble en Bolivia. Así es imposible que progresemos. Es imposible incluso que cada región aproveche sus recursos. Si tienes tierras, te lo vamos a inmovilizar. Ya te lo inmovilizan las tierras. Esto es el tema de fondo. Y precisamente hay gente que aplaudimos eso. A mí no me importa, digamos, que me aplaudan o me sirven. Y a mí, yo no trabajo por encuestas, yo por racionalidad. Nada más. Y precisamente este debate prácticamente estaba siendo olvidado. Intencionadamente olvidado. Le voy a decir algún dato más para ir terminando. Para aprobar el reglamento que hicieron en mayo de 2015, se apresuraron. ¿Y por qué se apresuraron? ¿Qué ha pasado? Porque por lógica dicen que entre nuevas autoridades, con ellos vamos a discutir. Es que estaban sospechando que puede probablemente cambiar la correlación de fuerza política. Ya estaban sospechando que Félix Paz iba a entrar a la gobernación, por tanto, ya 5 pasos ya no va a ser posible discutir. Apurar nomás, ya han dicho aprobar, porque la composición de la comisión autonómica o el consejo autonómico, evidentemente la correlación está fundamentalmente del MAS. Han aprobado. A la fuerza han hecho aprobar. Como que ahora ya no se puede retroceder. Y por eso nadie decía nada. En esa, la primera que ido, en diciembre del año pasado, para hablar, solamente para rendir homenaje a 5 pasos y no discutir el pacto fiscal. Y si no había esa voluntad, entonces ¿qué camino me quedaba a mí?
me quedábamos a hacer recordar. Yo le dije, entonces, si no quieren discutir el pacto fiscal, entonces reclamaré lo que corresponde a los departamentos. Y lo que corresponde al departamento ya calculado técnicamente, después puedo presentarlo, es el 4% de coparticipación. Y empecé a reclamar. Ahí empezar, esto es un debate de pacto fiscal. Evidentemente es un debate de pacto fiscal. Pero si ni quería nadie discutir, ¿qué tenía que haber hecho? Reclamar no a lo que pertenece al departamento. Yo pensaba que también así va a reclamar Santa Cruz, así va a reclamar Tarija, así va a reclamar Oruro, Cochabamba. Porque todos los departamentos estamos en la misma situación, jodida. No hay ningún departamento y solamente por política quienes estamos bien. No, es que ya hemos llegado, yo diría, a una especie de anquilosamiento de la conciencia, de no reclamar lo que corresponde. Con eso no queremos despojar de todo al Estado central. Tiene sus mandatos, sus misiones delegadas el gobierno central por constitución. Pero es como decir que se ocupe de lo que ha delegado la Constitución a sus competencias y confíe en sus municipios, en sus universidades, en su pueblo indígena, en sus autoridades departamentales. Confíe, porque los otros como que estoy desconfiando. Si doy dinero, pues ya probablemente se malgasta, no hace nada. ¿Qué es eso? Es tratar como hijitos a niñitos que no saben caminar, por lo tanto el Estado nomás tiene que hacer caminar. Esto gasta, cuidado, ¿no? Te estoy dando este dinero, pero en esto tienes que designar el bono de dignidad, en esto tienes que universidad, en esto, si te doy, probablemente vos puedes malgastarte, nomás es como decir eso. Y eso es no confiar, es no ser revolucionario. Cuando uno no confía en su pueblo, en su capacidad, es realmente nada revolucionario, sino es un ser humano totalmente reaccionario. Es un debate. Otra cosita más. Todos antiguos sabían que no tenían recursos y así se han candidateado. Han hecho contracampaña contra los estatutos autonómicos. Sí, yo sabía que no tenía recursos el departamento y por eso también me animaba a ser candidato, porque alguien tenía que reclamar ya para sus regiones, porque si entraban los demás igual nunca reclamaba y era condenarlo a la eterna pobreza al departamento de La Paz. Y alguien ya tenía que reclamar. Y he reclamado, y me corresponde reclamar como autoridad. Es cierto que tenía que hacer campaña por el estatuto, por el no del estatuto. Precisamente uno de los temas fundamentales del estatuto es que no estaba previsto de cómo va a tener mayor ingreso. ¿Cómo vamos a permitir un estatuto donde ni siquiera prevé cuál va a ser el ingreso? Se ha olvidado. Por lo menos hubiera dicho, aunque no porcentaje, hubiera dicho uno de los recursos por coparticipación, otro recurso por regalías. Por ejemplo, yo les voy a decir, aquí estamos los del departamento y otros departamentos que escuchan, que hay que respetar ciertas historias. Por ejemplo, ahora se está anunciando, ¿no? El centro energético va a ser el departamento de La Paz, La Bala, no me digas. Me parece interesante. Si realmente encuentran la demanda, aunque es un tema polémico para el departamento, ¿no? Muy difícil de discutir entre el equilibrio entre la naturaleza y los proyectos de desarrollo, siempre es difícil. Pero supongamos que este va a ser exitoso. Y yo me pregunto, como paseño, pues ahora, el problema es que me delito es haber nacido aquí creo que voy a morir, pues. ¿No? ¿Y saben cuánto dicen?
medidas, todo, centro energético que genera muchos recursos. ¿Qué ganamos el departamento? Solo un orgullo que tenemos ahí, ¿no? Una obra hidroeléctrica, centro energético, nada más los del departamento, admirando eso, porque ese recurso va a ir al gobierno central. Y si los que nos quiere dar, nos va a dar, aquí está una horita, ya, ahí está, va a chillar una, aquí está, te doy una aula, te doy una cancha, te doy un caminito más, te lo hacen. Eso queremos. Y es para cualquier departamento esa lógica, no es solamente para La Paz. Si en el estatuto hubieran puesto cualquier proyecto estratégico que genere recurso, por lo menos debía pertenecer un porcentaje de regalías sagrado. Es distinto eso. La lucha de Santa Cruz desde 1945 por regalías petroleras no ha sido regalo de nadie, ha sido lucha de ellos. Y también hay que aprender otros departamentos. Si aquí hay un recurso, por lo tanto, también lucharemos por regalía, por lo menos para el departamento. Y eso hay que preverse en los estatutos. ¿Qué documento oficial si no nos hace realmente soberano económico al departamento? Nada. Eso es el tema de fondo. Estas discusiones son las que hay que hacer. En ese sentido, compatriotas queridos de todo el país que vienen, yo quiero agradecerles. Y hemos hecho este coloquio fundamentalmente con algunos objetivos bien precisos. Una cosa es la emoción política, una cosa es la emoción de sentimiento de pertenencia a cada región. Pero este tema de pacto fiscal necesita una reflexión serena, racional. Y para eso quisiéramos aprovechar experiencias. Hay académicos que han trabajado en el tema, han revisado historias de otros países, incluso países más conflictivos que nosotros, como España, por ejemplo, pero han llegado a un cierto acuerdo. Hay países que han avanzado hace tiempo el federalismo, como México, Brasil, y cómo han distribuido los recursos. Y hay académicos que han revisado esa historia. Por lo tanto, escuchar a los académicos es muy importante para nosotros, y por lo menos para mí es muy importante, porque cierta parte de su vida han dedicado a esa investigación. Hay fundaciones que han trabajado como Gil de León, que han diagnosticado y han comparado con competencias, han hecho el trabajo ya más científico. Y hay experiencias de regiones que han avanzado en el debate y la discusión. Hay otros que incluso que han avanzado en su socialización. Entonces, intercambiar estas experiencias, por lo menos para el Departamento de La Paz, es muy importante. Escuchar puntos de vista académicos de los centros académicos, de ciertas fundaciones, de ciertas elaboraciones de los políticos, de las regiones, es para nosotros determinante, porque el tema es nacional. Es mucho más pertinente este coloquio en esta fecha, porque del 31 de agosto, el miércoles prácticamente, no se debate quizás este tema, pero lo menos mi obligación como autoridad es decir en ese consejo que esto es la discusión del departamento, es la discusión de estas regiones, por lo tanto discutamos de una vez. Por lo menos tienen que decir, es mi deber como gobernador. Y por eso para mí es muy importante este coloquio. Es muy importante escuchar y seguramente revisar después los apuntes, las conclusiones. Es muy determinante para mí. Y en ese sentido quiero agradecerles, nuevamente darles bienvenida a todas las regiones, a todos los departamentos que están presentes, a todos los presentes ustedes. Y con esas palabras doy por inaugurado este coloquio de pacto fiscal para el desarrollo de la nación. Muchas gracias, compañeros todos.